Hola, en este video te propongo ver el conflicto árabe-israelí, esta crisis abierta hace más de 72 años y que sigue latente y que ha generado miles de muertos y millones de refugiados en una de las crisis humanitarias más importantes de la historia de la humanidad. Para eso te propongo, en primer lugar, ver el origen del conflicto para avanzar en las 4 guerras árabes-israelíes, luego en los intentos de llegar a un acuerdo de paz y por último la situación actual del Medio Oriente. Si te gusta el contenido que se viene generando en este canal, no te olvides de suscribirte y darle like a este video. Empecemos entonces por los orígenes del conflicto. Y para eso es importante hablar de el pueblo de Israel, este pueblo que tiene su origen en Jerusalén, en el Medio Oriente, y que ha experimentado a lo largo de la historia diferentes exilios o diásporas. El exilio judío o del pueblo de Israel no es otra cosa que la dispersión de los judíos a diferentes regiones del planeta producto de distintas persecuciones. La última de esas persecuciones, que provocó el último exilio del pueblo de Israel, se remonta a tiempos de los romanos, concretamente al año 135, que marca la caída de la fortaleza de Beitar, en ese gobierno que se había establecido y conocido como el gobierno de Bar Kokhba, siendo esa la última expresión de un gobierno propiamente judío en Medio Oriente. Pasados los años, surge en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, un movimiento que se va a conocer como el sionismo, que no es otra cosa que el nacionalismo judío, nacionalismo político, y que tiene que ver con el reconocimiento del pueblo de Israel, ya no de su cultura y de su religión, sino de la correspondencia de esa cultura y de esa religión con un Estado territorial. Y surge en el contexto de los nacionalismos del siglo XIX, recordemos, producto de la Revolución Francesa en adelante, las distintas revoluciones del siglo XIX, como la de 1848, que ponen las bases del principio de nacionalidad, aquel principio que va a decir que por cada nación tiene que corresponder un Estado-nación. En ese contexto, a fines del siglo XIX y producto también de un clima de persecución o de xenofobia hacia el pueblo judío, surge este movimiento, concretamente en el Imperio Austrohúngaro, en Viena, y uno de sus principales creadores e impulsores va a ser Theodor Herzl, que escribe El Estado judío hacia fines del siglo XIX. Este periodista y escritor va a convocar al primer congreso sionista que se termina desarrollando en Basilea, en Suiza, producto de la persecución que en Viena experimentaban los judíos. Este congreso, entre otras cuestiones, va a plantear la unificación del pueblo judío y sobre todo la principal consigna va a ser la creación de un Estado territorial judío. Y para eso van a elegir la tierra prometida que tiene por capital a Jerusalén. Esa tierra que comprende entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Ahora, no obstante, es importante recordar que en ese periodo la región del Medio Oriente, esta región pretendida como el futuro Estado de Israel, estaba dominada por el Imperio Otomano desde hacía siglos. Justamente hacia comienzos del siglo XX, uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad es la Primera Guerra Mundial, que se desarrolla entre 1914 y 1918, y que, entre otras cosas, implica la desaparición del Imperio Otomano, finalizada la guerra, producto de la victoria de los aliados de Estados Unidos, del Reino Unido y de Francia principalmente. Es uno de los imperios que desaparece junto con el Imperio Austrohúngaro. Y en su lugar va a comenzar el mandato británico sobre Palestina. Los vencedores de la Primera Guerra Mundial se distribuyen en esta zona de Oriente Medio y al Reino Unido le corresponde esta región de Palestina. Ese mandato se va a extender entre 1917 y 1948 y va a estar marcado por la llegada masiva de inmigrantes judíos. Hay una primera etapa en donde la población judía
son apenas el 13% de la población con 80.000 habitantes y la población árabe mayoritaria, el 70%, con 400.000 habitantes. Esa estructura demográfica va a ir cambiando producto del accionar del movimiento sionista, pero también de la agencia judía, justamente auspiciada por el movimiento sionista, que va a ir comprando tierras y generando la migración o el retorno de los judíos de la diáspora, del exilio, sobre todo desde Europa, que nos lleva a la situación de 1945 con una población judía de 500.000 habitantes, lo que corresponde al 30% de la población de la región, y una población árabe que ha crecido a 1.000.000 de habitantes, pero ha disminuido en términos relativos al 60%. Recordemos que entre 1939 y 1945 se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, lo que implica la persecución de los judíos en Europa, sobre todo producto de la acción del nazismo, de la Alemania nazi, pero también de Italia, y en consecuencia la migración se hace aún más masiva hacia esos años. Consecuencia de esta situación es también el aumento de los conflictos y a su vez la frecuencia de esos conflictos y la violencia entre árabes y judíos, entre los judíos colonos y los árabes que ya vivían en esta región del planeta. Producto de estos conflictos recurrentes, la recién creada Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, que se crea en 1945, una de sus primeras acciones, 2 años después, en el 47, es un plan de partición entre un Estado judío, en celeste en el mapa, y un Estado árabe en Colorado, con Jerusalén con un estatus especial gobernada por una fuerza internacional. No obstante, esta propuesta de las Naciones Unidas, si bien es aceptada por los judíos, no es aceptada por los árabes, que no están dispuestos a reconocer un Estado judío en esta región de Medio Oriente. Los acontecimientos se precipitan, los británicos, ya deseosos de marcharse de Medio Oriente, establecen una fecha de finalización de su mandato, y un día antes de la retirada de los británicos, el 14 de mayo de 1948, se crea el Estado de Israel. David Ben Gurión, es quien va a ser su líder más importante, su primer ministro, y da inicio a este periodo de la historia que implica el establecimiento de un Estado judío en Medio Oriente. Al día siguiente de la creación del Estado de Israel, es decir, el 15 de mayo de 1948, se desata una guerra que es conocida como la Guerra de 1948. Y esa guerra da comienzo a un periodo ininterrumpido, hasta el día de hoy, hasta el presente, de conflictos abiertos y latentes. Vamos a ver, en primer lugar, 4 de esos conflictos, para después ir hacia el presente. En 1948, como les decía, recién creado el Estado de Israel, se produce al otro día la invasión árabe. Estos 5 países, Egipto, Irak, Siria, Líbano y Jordania, invaden el recién creado Estado de Israel. Este es el territorio como se había establecido la partición de las Naciones Unidas, y los judíos son los que ganan el conflicto, derrotan a esta unión de países árabes, a estos 5 países árabes que intentan atacarlo, y no solo derrotan a los árabes, sino que ganan territorios, como se puede ver si comparamos este mapa, que es el plan de partición de las Naciones Unidas, con el armisticio que se firma en 1949, producto de la derrota de estos 5 países árabes: Egipto, Jordania, Siria y Líbano. Irak, que también que es uno de los países árabes que atacan. Consecuencias. En primer lugar, como decíamos, Israel gana territorios, avanza en su composición territorial. A su vez,
Jerusalén va a tener ya no tiene ese estatus especial que tenía gestionado por una fuerza internacional, sino que se va a dividir en dos. Una Jerusalén occidental, dominada por Israel, y una Jerusalén oriental, dominada por Jordania. Y la polémica Franja de Gaza, que empieza a entrar en escena en el límite con Egipto, a consecuencia de este conflicto va a quedar bajo dominio de Egipto. Y la segunda consecuencia es justamente la aparición de los campos masivos de refugiados en ambos bandos. Tanto los refugiados judíos que vivían en estados árabes, en estos 5 estados árabes, había comunidades consolidadas de siglos de población judía que tienen que exiliarse en el recién creado Estado de Israel, como los palestinos que vivían en los territorios ocupados por Israel, que deben migrar forzadamente hacia los países vecinos, sobre todo hacia Jordania y el Líbano en el norte. Entonces, esa es la primera de las guerras entre árabes e israelitas. La segunda guerra o la segunda crisis tiene que ver con la crisis del Canal de Suez y se da en 1956. En este periodo se habían producido ataques intermitentes entre ambos bandos, entre árabes y judíos, y en 1956 la crisis detona porque Nasser, presidente de Egipto, decide nacionalizar el Canal de Suez. Ahí lo tenemos a Nasser, y esta nacionalización del Canal de Suez provoca la unión entre Francia, Reino Unido e Israel, que deciden atacar Egipto. Toman completamente la península del Sinaí, la unión de estas tres fuerzas, y llegan hasta el Canal de Suez. Hay dos lugares muy importantes, uno es el estrecho de Tirán y el otro es el puerto de Eilat, ambos puntos conectados por el Golfo de Aqaba, que implica un lugar estratégico en el mapa en cuanto a que ese puerto de Eilat permite a Israel su salida hacia el Océano Índico. Entonces, esta guerra busca recuperar avanzar sobre territorios de Egipto. No obstante ello, por supuesto también aparece una figura mítica en la historia de Israel que es Moshe Dayan, que es un militar y líder de la ofensiva. Y las consecuencias más importantes es que Francia, Reino Unido e Israel derrotan rápidamente a Egipto. No obstante eso, Estados Unidos y la Unión Soviética van a presionar a los vencedores para ceder el control del canal a Egipto. Las Naciones Unidas tienen una intervención importante, despliegan una misión de paz. Esa presión de Estados Unidos y la Unión Soviética termina dando provocando el efecto del retiro de Francia y del Reino Unido. Y como corolario de esta crisis también, en 1964 Egipto va a apoyar la creación de la Organización para la Liberación de Palestina para que los árabes en Cisjordania y en Gaza se organicen y empiecen a generar su propia resistencia. El tercer conflicto que vamos a ver es la Guerra de los 6 días de 1967, en donde Egipto en primer lugar solicita el retiro de la ONU, estas misiones de paz que se había establecido en el Sinaí, y bloquea el Golfo de Aqaba, como acabamos de ver, de importancia estratégica para Israel, por su puerto en Eilat y su conexión con el Índico. Israel pasa a la ofensiva rápidamente y en 6 días logra un avance significativo y una ocupación de territorios que, como vamos a ver en el mapa, incorpora la península del Sinaí, incorpora los altos del Golán, que se los disputa a Siria, y Cisjordania también es ocupada, que es disputada a Jordania. La Franja de Gaza, que también era un territorio ocupado por Egipto, también cede ante el avance de Israel, por supuesto apoyado por Estados Unidos. La consecuencia más importante es la ocupación de nuevos territorios, como acabamos de ver, y nuevos refugiados árabes que vienen a engrosar esa lista de refugiados, sobre todo en campos de Jordania, como habíamos visto.
Y por último, la cuarta de las guerras que vamos a ver es la guerra de Yom Kippur de 1973. Yom Kippur es el día del perdón y es un día santo para Israel. En ese día deciden atacar los egipcios y los sirios en una ofensiva para recuperar la península del Sinaí en el sur y para recuperar los altos del Golán en el norte. Egipto logra efectivamente recuperar la península del Sinaí. Siria en un primer momento sí, pero luego, después de la reacción israelí, hace retroceder a las fuerzas de Siria, incluso hasta su propia capital en Damasco, sitia la capital. Y la consecuencia más importante de esta última guerra es, en primer lugar, y a corto plazo, ese año, en 1973, lo que se conoce como la crisis de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, este organismo que nuclea a los países árabes productores de petróleo, que van a provocar un aumento en el precio del crudo en represalia al apoyo de las potencias occidentales, sobre todo Estados Unidos, a Israel, y una crisis económica poniendo fin a más de 30 años de crecimiento económico sostenido que había experimentado Occidente. Y en segundo lugar, los acuerdos de Camp David, ya que en este sentido, Egipto, al sentir que ha reivindicado sus intereses, que ha equilibrado, ha recuperado la península del Sinaí, se sienta en negociaciones en 1978 con el auspicio de Estados Unidos, y en Camp David, en Estados Unidos, logran firmar la paz entre Egipto e Israel. Marca un punto de inflexión porque a partir de esta guerra es la última en donde Israel va a tener que enfrentar a los países árabes. Desde ahora en adelante el conflicto se va a ceñir a los enfrentamientos con los palestinos y no ya con los países árabes. De hecho, Egipto reconoce la existencia del Estado de Israel, el derecho a existir, ejemplo que luego va a seguir Jordania. Entonces, hasta aquí hemos visto el origen del conflicto, las 4 guerras, la de 1948, la crisis de Suez de 1956, la guerra de los 6 días de 1967 y la guerra de Yom Kippur de 1973, que nos deja en las puertas de esos acuerdos de paz y en el fin de una época, en el sentido de que ya no son los árabes que rodean o que limitan con el Estado de Israel los que le van a declarar la guerra, sino que ahora en la nueva fase del conflicto que se inicia en la década del 80 y que continúa hasta el día de hoy, es con los palestinos organizados en los territorios de Cisjordania y de Gaza. Gracias por la atención. Si te gusta, como te vengo diciendo, el canal, lo que se genera, los contenidos que se vienen generando, like y suscribirte. Muchas gracias.